Saludos. Titulamos este vídeo Tecnología de control de AN. 1. Fonema AN. 15. Nosotros vamos a terminar esta serie sobre el fonema AN, que es la vibración que nosotros calificamos como permanente en nuestra realidad y que procede de una entidad que llevaría el nombre de An. An-Annu, el más antiguo dios sumerio. Vamos a terminar, como decimos, esta serie haciendo algún vídeo sobre cómo es posible, es decir, la explicación que da sentido a la permanencia desde el inicio de la llamada cultura hasta la actualidad de este dios, es decir, cómo es posible que haya podido extender y siga extendiendo su control durante milenios, o incluso desde el inicio de nuestra dimensión, como nosotros estamos compartiendo. ¿Cuál es la causa? Pero también, ¿cuál es el motivo? Entonces, este vídeo lo desarrollamos en dos puntos principales. Sería, primero, pues, aunque ya la persona, debido a todos nuestros vídeos, creemos que conoce nuestro pensamiento, pero la pregunta primera que desarrollamos sería, ¿por qué controla, somete e impone el dios An al humano en esta dimensión? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo fundamental? Que ya muchos pues lo conocen nuestro punto de vista, nuestra interpretación. Y otro punto sería, ¿qué es lo que explica la permanencia milenaria de este fonema An y de este control de An? Una cosa es el motivo, el por qué, pero otra es cómo es posible llegar a esta permanencia. Entonces, nosotros vamos a desarrollar estas dos partes en este vídeo. Entonces, con respecto al motivo, ya lo adelantamos. El motivo lo hemos expuesto en muchos vídeos. Sería la energía humana. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando para que dar un fundamento de cómo es, cuál es la causa y cómo es posible esta continuidad. Entonces, nosotros primero el por qué controla An. Entonces, decimos, pues el motivo sería vampirizar la energía que calificamos como energía superior humana. Vampirizarla para permanecer y encumbrarse sobre su infradimensión y sobre la dimensión humana, es decir, ponerse por encima, como dijésemos así, como el Dios absoluto. Y decimos, y hemos entrecomillado, energía superior humana, porque nosotros, esa es el motivo que nosotros encontramos, que es una entidad que en relación con el ser humano, pues está espiritualmente, vibratoriamente, pues a un nivel inferior, pero en cambio a un nivel de conocimiento y de tecnología, como podemos decir que comparativamente es más antiguo, pues tiene mucho más poder, y de esa manera pues engaña al ser humano para obtener precisamente su energía. Y entonces nosotros, para que la persona llegue a este discernimiento, pues planteamos, damos esta explicación. Decimos que si fuera la auténtica fuente original, pues esta entidad An, que también recibe otros nombres, pues entonces ella no precisaría de la veneración, de la adoración y de la sumisión y la obediencia del ser humano. No tendría necesidad de eso si fuese realmente la auténtica fuente. En cambio, lo que nosotros siempre vemos y sabemos es que siempre esta entidad, pues da a cambio de algo. Es decir,
¿Y qué sería? ¿Cómo sería ese cambio? Pues sería que ella cambia para el ser humano, le da poder y beneficios materiales, pero a cambio de la energía vital humana. Entonces, ella necesita, por tanto, nuestra veneración y nuestro intercambio energético. Y eso no tiene sentido si fuese realmente la fuente original, porque la fuente original pues nos da lo esencial, nos da la vida y la energía interior que nos conecta con ella. Y por tanto no necesita nuestra veneración, y mucho menos nuestro intercambio energético, porque ella lo posee, ella es la que nos da a nosotros pues esta vibración superior que nosotros consideramos en relación con esta entidad An. Entonces esta es para que la persona aplique su discernimiento y comprenda pues esta realidad que es sencilla realmente de comprender. Entonces, otro punto que desarrollamos en este vídeo sería, el segundo punto sería, ¿cómo es posible mantener ese control a través de tantísimos años y milenios y ciclos vitales? ¿Qué explica la permanencia milenaria de este An? Pues serían dos tipos de acciones. Uno sería la estrategia mental, sería el control mental. Y nosotros lo vamos a explicar aquí mediante una metáfora del ajedrez. Entonces An realmente controla a dos jugadores de ajedrez, que sería el enfrentamiento de la humanidad entre hermanos realmente. Entonces, en ese control pues siempre está, dijésemos así, el enfrentamiento, la guerra, es como una batalla, es como un juego de ajedrez. ¿Y quiénes son los sacrificados realmente en todos los juegos? Pues serían los sacrificados, pues serían los peones y todas las piezas, a excepción algunas veces de la familia real, podemos decir, del rey y la reina del ajedrez. Entonces, realmente, mediante haciéndonos entrar en ese juego de la dualidad, pues siempre el que vence realmente es An, porque él le da igual que gane un rey o que le da igual el rey blanco que el rey negro. El caso es que produzca esa batalla y ese sacrificio de esa mayoría. Y algunas veces, pues estos reyes, la mayoría, pues terminan en tablas, es decir, ellos se preservan. Y en alguna ocasión, pues alguno de ellos es sacrificado según el interés de An. Entonces esta es la estrategia milenaria, sencilla, simple, de An en esta dimensión, porque esta dimensión, si recorre en toda su historia, pues es las guerras y el enfrentamiento milenario. Entonces, ese sería el control mental que te lleva a los humanos a hacer esas acciones, porque lo consideran necesario. Y el control físico, que sería la otra faceta, es decir, esto sería, podemos decir, la fuerza bruta, es decir, la supertecnología que tiene poder pues para dárselo a los que les sirve. Entonces esta sería la tecnología de control físico, y nosotros todos estos artefactos tecnológicos le damos el nombre de dispositivos Éteron, porque todos se basan en la fuerza auténtica de la fuente, que es el éter, pero lo invierten precisamente pues para sacrificar y poner su poder de modo ilegítimo aquí. Entonces, en este vídeo de estos dispositivos Éteron, vamos a tratar solamente el cetro, lo que nosotros, quizás porque fue, podemos decir, la manifestación esencial, que sería cetros que nosotros calificamos como cetros de acceso dimensional. Y ya hemos visto en otros vídeos que se conserva solamente esta foto, porque todos estos artefactos suelen desaparecer o los suelen hacer desaparecer, que entrecomillamos toda esta pérdida. Pues este es uno de esos cetros de tecnología que nosotros decimos tecnología de acceso dimensional, porque permitiría desde una infradimensión, que sería la infradimensión de An, pues el mismo An o servidores suyos acceder a nuestra dimensión y hacerse presentes aquí de modo temporal, podemos decir limitado.
podemos decir limitado, porque si pudiesen de un modo permanente, por supuesto, estarían aquí ya en esta dimensión desde hace miles de años. Entonces este es un cetro que se encontró en Irak en el siglo XIX y que tiene unos 3,5 metros de altura, hecho de cobre, de madera, de betún, es decir, alta tecnología realmente, que vemos que es una parte, un tronco, pero que tiene forma circular, como la forma del toroide, y después tiene una especie de anillo, que esto es lo que formaría y produciría el movimiento circular espiraloide que se da en esta dimensión para usarlo a nivel tecnológico. Entonces, mediante estos cetros, nosotros viendo y decodificando los numerosos sellos cilíndricos de la cultura que viene desde Sumer, pues entonces vemos, porque aquí nos lo pone muy claramente y nadie, esto lo hemos expuesto en otros vídeos, pero nadie, ningún científico erudito, pues nos lo ha decodificado, cuando realmente es fácil la decodificación. Entonces estamos viendo aquí a uno de estos operarios con este cetro, que lo están viendo, aquí el anillo y el cetro, a la izquierda, a la derecha habría otro que no se percibe aquí, y se ve aquí en una estructura cúbica que sería el cubo de Saturno, incluso sentado en otro mismo cubo de Saturno para hacer redundancia en el control de 8 vértices de energía, como este personaje pues aquí pues está, dijésemos así, accediendo, porque nos lo expresan como en un cómic. Aquí se ve el personaje porque es el mismo por el tipo de casco que lleva o gorro, cómo empieza a ascender, va ascendiendo y diciendo, nos está diciendo desde una infradimensión, es decir, desde abajo, pues estoy ascendiendo mediante este poder vibratorio de estos artefactos tecnológicos que yo conozco. Y también queremos aquí presentar, fíjense que incluso se ve una secuencia muy expresiva. Se ve aquí el mismo personaje que está comenzando a ascender, aquí más pequeño, y después va ascendiendo hasta que llega. Y fíjense también aquí todas las corrientes. Estas corrientes pueden ser de líquido, pero también de energías. Pero el líquido es lo que nosotros podemos decir, y sobre todo el agua, podemos decir que es el equilibrante de esta realidad. Y el líquido es también el medio de acceso, y el líquido es también la sangre y el mercurio, que es un metal líquido. Entonces, vemos aquí otro de esos sellos, claramente, porque son numerosos, como aquí lo vemos más claramente, los dos servidores con el accesorio tecnológico y el ser superior, la entidad AN o servidor de AN que está accediendo. Y vemos aquí todo este flujo de corrientes. En esta otra representación pues exactamente igual, pero aquí queremos también exponer cómo en la parte superior del artefacto pues tiene forma de toroide, como ya están viendo aquí, como la parte interior del toroide, y aquí las corrientes ascendentes de tipo líquido. Estos son lo que nosotros decimos artefactos de acceso dimensional, y como acabamos de decir, el agua sería el medio principal, y entonces esto está abundantemente reflejado en los personajes, como se ven las corrientes de agua y los personajes con forma de pez, porque lo que nos viene a decir mitad pez y mitad humano, es decir, que estos serían los Azcayus, que el principal de ellos sería este que está aquí, que sería Oannes, que nos dicen la historia establecida, oficial, dijésemos así, adoctrinadora, que fue el ser que enseñó toda la cultura y toda la civilización a la humanidad. Este sería Oannes, y fíjense, porque estamos con los fonemas, que en Oannes ya hemos visto que tiene el fonema An. Entonces este sería el medio de acceso, y tenemos también, como estamos con el fonema An, queremos presentar también que el líquido pues también lleva uno de los principales líquidos, que también en el nivel normal de acceder nosotros a esta dimensión pues también es el agua, pero esto es la forma auténtica y legítima. Los nacimientos también se producen a través del agua, porque este sería el líquido amniótico, y amniótico, fíjense que tiene el an y no lo tiene por casualidad, porque es fundamental. Ya saben que el líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico, y permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de éste se ajusten demasiado a su cuerpo. Entonces este es el nacimiento auténtico y el acceso auténtico de la fuente, que es nuestra
nuestra venida a esta dimensión, pero mediante este procedimiento y utilizando también el agua, pues nosotros estamos compartiendo que una entidad, An, y sus servidores, pues acceden a nuestra dimensión de modo ilegítimo y basándose en la supertecnología y en el líquido, en el fluido, y dentro de este fluido, sin querer entrar en mayor profundidad, pues decimos que dentro de ese líquido pues está también está la sangre, evidentemente. Entonces también traemos aquí dentro de estas palabras para que vean cómo van cobrando sentido palabras que aparentemente no lo tendrían. Entonces el amnios, que acabamos de decir, de amniótico, es el líquido. Y así en esa tierra de donde viene, donde procede la primera civilización de esta entidad An, sería Mesopotamia. Mesopotamia pues tienen también el An, de Amnia, de el líquido, porque se decía que era la tierra entre ríos. Y otra palabra también relacionada para que vean el que significa líquido y agua, es la palabra hipopótamo. Hipopótamo, aquí está el An, también de An, de Mesopotamia y de Amnios. Y entonces la palabra amnios, que es la membrana que envuelve al feto, viene del griego amnios. Y entonces nos dicen, fíjense que dijésemos así, que curioso entre paréntesis, que esta palabra griega se encuentra con el significado de lebrillo para recoger la sangre de los sacrificios. Fíjense, lebrillo para recoger la sangre de los sacrificios, y es la palabra amnio, de amnióticos, para que también en este acceso dimensional pues la persona pueda intuir también qué otro tipo de energías pues permiten ese acceso dimensional. Y entonces también decimos que relacionado con ese mismo fonema de amnios, muy parecido, es el annos. Annos, que significa cordero. Y entonces fíjense también en este cordero que desde siempre está representado como el animal que se sacrifica el cordero, y también es el vellocino de oro, como estamos viendo aquí en el collar de estas condecoraciones, que una de ellas es el toisón de oro, como en esta condecoración está sacrificado el cordero, que nos dicen que es el vellocino de oro. Y fíjense también qué curioso, como pone en esta representación, que es la venera de la Orden Española del toisón o toisón de oro. Esta es la venera, aquí está sacrificado el cordero. Fíjense el color rojo de sangre, y fíjense también el nombre que tiene, venera. Venera está relacionado con las venas, con el líquido vital, y también ese mismo sonido de venera pues está relacionado con veneración. Entonces terminamos aquí en este punto. En otro vídeo siguiente veremos otros artefactos, porque este ya sería el control físico que permite esa permanencia de An en nuestra dimensión, que ya no serían de acceso solo, aunque están totalmente relacionados, sino sería también de control. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.